Muy buenos días, alumnos del Colegio San Francisco 33. Les saluda el profesor Jaime León Martel, del curso de Gramática, nivel secundario avanzado. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre la redundancia, primera parte. Algunas consultas sobre el presente tema las pueden formular al WhatsApp que cito ahí. Bueno, para hablar sobre la redundancia, vamos a precisar tres acepciones que cita la Real Academia de la Lengua Española. La RAE manifiesta que el término redundancia proviene del latín redundantia. En su primera acepción manifiesta la RAE que redundancia significa sobra o demasiada abundancia de cualquier cosa o en cualquier línea. Bueno, esto lo manifiesta la RAE para conceptos generales, ¿no? Para usos generales del término redundancia. Pero para fines gramaticales, la RAE manifiesta la segunda y tercera acepción. La segunda manifiesta que redundancia es repetición o uso excesivo de una palabra o concepto. Este concepto es el que vamos a analizar en esta presente clase. Pues vamos a estudiar cómo se debe evitar esta incorrección y no repetir y no usar de forma excesiva o repetitiva una palabra o un concepto. Pero existe una tercera acepción que es mucho más amplia en el sentido gramatical y manifiesta la RAE que la redundancia es una cierta repetición de la información contenida en un mensaje que permite, a pesar de la pérdida de una parte de este, reconstruir su contenido. Esto más se refiere para temas de redacción, para temas de escritos, ¿no? En los cuales uno puede no repetir una palabra y reemplazar esta palabra por otra que no sea repetitiva. Esto lo desarrollaremos en una segunda clase de redundancia. Antes de entrar con los ejemplos y hacer didáctica la clase, vamos a señalar cuál es la diferencia que existe entre redundancia y pleonasmo. Se suele escuchar el término pleonasmo para referirse a la redundancia, ¿no? En realidad hay gente que utiliza ambos términos como sinónimos. Si bien es cierto, ambos se refieren a una misma incorrección o a una misma repetición de términos, la diferencia que existe entre ambas es que redundancia es una incorrección léxica. Se debe evitar su uso, se debe suprimir su uso. En cambio, el pleonasmo, si bien es cierto, es una repetición de términos, pero esta tiene una variante retórica, una variante estilística, una variante literaria, que en realidad añade expresividad al texto literario. Entonces, se puede permitir o se puede licenciar el pleonasmo en usos literarios, pero no la redundancia. La redundancia sí tenemos que suprimirla en nuestro habla o en nuestros escritos. Y bueno, a continuación vamos a citar algunos ejemplos de redundancia. El primer ejemplo es completamente abarrotado. Bueno, abarrotado ya implica ya algo que está lleno o algo que está completamente lleno. Entonces deberíamos decir solamente abarrotado. Completamente es redundante, estás repitiendo la idea de lleno. Otro ejemplo de redundancia es acceso de entrada, que es una frase que inclusive se ve mucho en los supermercados o en lugares donde se van a estacionar carros. Entonces, acceso de entrada es redundante porque ya el término acceso implica entrada o paso. Entonces deberíamos decir solamente acceso. Otra redundancia es accidente fortuito. Todos los accidentes son fortuitos, no existe un accidente planificado. Los accidentes suelen ocurrir sin previa planificación, suelen ser fortuitos, suelen ser eventuales. Entonces deberíamos decir solamente accidente.
Otra redundancia es antecedentes previos. El término antecedente o el término previo implica una antelación. Entonces, deberíamos decir solamente previo, porque el término previo significa una anticipación, ¿no? El citar antecedente, ya estamos repitiendo el uso de esa palabra. Bueno, otro ejemplo es atérido de frío. El término atérido significa cuando una persona está congelada, está entumecida o está pasmada de frío. Se supone que el término atérido implica frío. No, uno no puede estar atérito de calor. Entonces deberíamos decir solamente atérido. Otra redundancia es colofón final. El término colofón implica el fin de un proceso. Entonces deberíamos decir solamente colofón porque se sobreentiende que es final, el final de algo. Otra redundancia, deambulando sin rumbo. El verbo deambular significa caminar extraviadamente, ¿no? Entonces se supone que sin rumbo. Deberíamos decir solamente deambular. Aquel vagabundo está deambulando. Otra redundancia es la palabra divisa y añadida con extranjera. Todas las divisas son monedas extranjeras. No podemos hablar de una divisa nacional, como es por ejemplo nuestra moneda, el sol. Todas las divisas son monedas extranjeras. Entonces deberíamos suprimir el término extranjero. Más redundancias. Si bien es cierto, hay redundancias que son obvias, pero aún siendo obvias se suelen escuchar, ¿no? En el habla común, en el habla popular. Por ejemplo, una de estas es sal afuera, o entra adentro, o baja abajo, o sube arriba. Se supone que solamente puedes salir afuera, nadie puede salir adentro. Se supone que puedes entrar adentro, no puedes entrar afuera. Se supone que puedes bajar abajo, no puedes bajar arriba. Ni puedes subir abajo, se sube siempre para arriba, cuesta arriba. Estas redundancias son obvias y se escuchan muy a menudo y debemos obviamente suprimirlas en el uso de nuestra lengua. Otra redundancia es funcionario público, que se escucha inclusive en los medios de comunicación, ¿no? Yo suelo oír en algunas noticias en las cuales manifiestan, ¿no? El funcionario público se encontró inmerso en corrupción. Designaron a un funcionario público en el Ministerio de la Salud. Todos los funcionarios son personas que desempeñan actividades públicas en entidades públicas. No existe un funcionario privado, entonces deberíamos decir solamente funcionario. Funcionario ya implica el término público. Otra redundancia, en el hipotético supuesto, todas las hipótesis son suposiciones. Entonces, deberíamos decir solamente en el hipotético caso, en el hipotético hecho, pero no en el hipotético supuesto. Otra redundancia es insistir reiteradamente o volver a insistir, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está llamando a una persona, uno suele a veces decir, oye, no te ha contestado la llamada, pues vuelve a insistir. Inclusive en novelas he escuchado esta palabra, ¿no? Vuelve a insistir. El insistir ya implica una reiteración, una repetición. Entonces uno no puede manifestar y decir insistir reiteradamente, porque ya al decir insistir se supone que es una reiteración, o volver a insistir, la insistencia es una vuelta, una repetición. Entonces deberíamos decir solamente insistir. Otra redundancia, el lapso de tiempo. El lapso es un tiempo entre dos límites. El lapso implica tiempo. Entonces, el término tiempo está de más. Deberíamos decir lapso, ¿no? En el lapso de enero a febrero, pero no en el lapso de tiempo de enero a febrero. Otra redundancia es líbido sexual. El término líbido significa un deseo sexual. Se utiliza para temas sexuales, pero no podríamos decir líbido sexual, estaríamos redundantes. Líbido se entiende que es un deseo sexual. Otra redundancia muy de boga en estos tiempos, ¿no? El machismo contra las mujeres.
Deberemos suprimir el machismo contra las mujeres. Machismo es una actitud que se sobreentiende que va en contra de las mujeres. No hay un machismo con los hombres. Entonces deberíamos decir solamente machismo. Bueno, más ejemplos de redundancia. Nexo de unión. El término nexo implica un vínculo, un nudo, un lazo, una intersección. Nexo, bastaría decir nexo, y es innecesario decir nexo de unión, se sobreentiende que es una unión. Optimizar al máximo. Otra redundancia, el verbo optimizar significa buscar algo que nos lleve a un punto máximo, a un límite, a un extremo. Entonces, optimizar al máximo es redundante porque se supone que se tiene que optimizar o se debe llegar al máximo optimizando. Otra redundancia, participación activa. Todas las participaciones son activas, no hay una participación somnolienta o una participación perezosa. Participar significa estar activo y es redundante, deberíamos suprimirlo. Otra redundancia, peluca postiza. Peluca, se supone que todas las pelucas son postizas, ¿no? Son cabelleras postizas. Entonces no hay una peluca natural, ¿no? Si fuera natural sería cabellera. Entonces, o melena, ¿no? La palabra peluca postiza es redundante. Todas las pelucas son postizas, ¿no? Deberíamos decir solamente peluca. Prever con antelación, otra redundancia. Todas las previsiones son con anticipación, con antelación, con anterioridad. Entonces deberíamos decir solamente prever. Bueno, más ejemplos de redundancia. Protagonista principal. Esto también yo lo he escuchado mucho en las novelas. Por ejemplo, ¿no? Para citar un ejemplo. A ver, protagonista principal de la novela mexicana es Eduardo Colunga. Todos los protagonistas son principales, no existe un protagonista que sea secundario. Entonces debería decirse solamente protagonista. Proyectos de futuro. Todos los proyectos son de futuro, no hay proyectos del pasado, ¿no? Redundante. Puño cerrado. El hacer puño implica cerrar la mano, contraer los dedos. Bastaría decir solamente puño. Repetir otra vez. A ver, repíteme otra vez lo que me acabas de decir. Repite otra vez esa canción. No, repite esa canción. Repite lo manifestado, pero no deberíamos decir repetir otra vez porque se supone que todas las repeticiones se vuelve a realizar la acción. Otra redundancia, totalmente calcinado. Encontramos un cadáver totalmente calcinado. El verbo calcinar significa quemarse por completo, abrazarse por completo. Abrazarse con S, ¿no? No con Z, que significa dar un apretón de manos. Totalmente calcinado significa que un cuerpo está quemado por completo. Entonces deberíamos decir solamente calcinado. Otra redundancia, túnel subterráneo. Todos los túneles son subterráneos, no hay túneles aéreos. Los túneles son excavaciones debajo de la tierra. Se sobreentiende que son debajo de la tierra. Y por último, un ejemplo de redundancia, vigente en la actualidad. Aquella canción está vigente en la actualidad, a veces se suele escuchar. La vigencia es actualidad, ¿no? El estar vigente es estar actualizado. Entonces es innecesario decir vigente en la actualidad, deberíamos manifestar solamente vigente. Aquella literatura está vigente, nada más. Y bueno, para finalizar, vamos a citar ejemplos de pleonasmo, ¿no? Porque al inicio de la clase manifestamos que, si bien es cierto, ambos manifiestan repetición de algo, la diferencia era que deberíamos obviar la redundancia. Pero a diferencia del pleonasmo, el pleonasmo se puede utilizar como un recurso literario. Y justamente estos ejemplos indican ello, ¿no? Por ejemplo, el gran escritor español Tirso de Molina, en su obra El burlador de Sevilla, Tirso de Molina, representante del siglo de oro español,
manifiesta lo siguiente, dice, ya ejecuté, gran Señor, tu justicia justa y recta. Tu justicia justa y recta. Está repitiendo la palabra justicia. Se supone que todas las justicias son justas, no hay una justicia injusta. Es repetitivo eso, evidentemente. Pero Tirso de Molina lo hace con un afán expresivo, un afán literario, un afán retórico. Entonces está muy bien utilizada esta repetición. Ya ejecuté, gran Señor, tu justicia justa y recta. Otro ejemplo de pleonasmo. Mal o peor has de callar la boca, que no estás en tu casa. Otro ejemplo clásico de redundancia que siempre se suele escuchar, inclusive nuestros padres nos suelen a veces decir, cállate la boca. Solamente se puede callarse la boca, no te puedes callar el oído, no te puedes callar la nariz, no te puedes callar los ojos. Callar significa dejar de hablar y se habla a través de la boca. O se usa para el habla en la boca. Entonces, pero aquí esta redundancia se convierte en pleonasmo porque es utilizado desde un punto de vista literario, ¿no? Otro escritor español, Mateo Alemán, en su obra Guzmán de Alfarache, manifiesta esto de manera literaria, ¿no? Mal o peor has de callar la boca, que no estás en tu casa. Que traduciendo más o menos en lenguaje común y corriente significa que eh, en tu casa puedes hacer lo que te da la gana, pero no en una casa que no sea la tuya, ¿no? Entonces no hay que levantar la voz, no hay que vociferar en casa ajena. Bueno, estimados alumnos, hemos llegado al final de la clase. Bueno, les dejo 3 tareas o actividades. El primero es que ustedes definan un concepto de redundancia con sus propias palabras. No que repitan el concepto de redundancia citado por la RAE, por la Real Academia Española, sino ustedes construyan con sus propias palabras un ejemplo de redundancia o un concepto de redundancia. Una tarea es que ustedes citen un ejemplo de redundancia y citen otro ejemplo de pleonasmo. No quiero que copien los ejemplos que se han manifestado, ¿no? Ustedes investiguen, busquen una redundancia y busquen otro ejemplo de pleonasmo. Y una última tarea es que, ¿por qué se debe evitar las redundancias? ¿Cuál es el objetivo de evitar este uso de esta incorrección? ¿No? Que bueno, que ya ustedes lo han entendido en el transcurso de la explicación de la clase. Bueno, estimados y queridos alumnos de San Francisco 33, hemos llegado al final de la clase y espero que haya sido de agrado de todos ustedes. Un servidor, el profesor Jaime León, se despide. Gracias.